Muy buenas noches para todos. He tenido pues el privilegio y la bendición de poder compartir hoy el tema de altar familiar. Para empezar entonces vamos a hacer una pequeña oración. Espero que me puedan acompañar ahí desde sus casas. Señor, delante de ti, Señor, ponemos estas reflexiones, ponemos estas charlas, Señor. Señor, que tú seas, Señor, hablando a nuestros corazones, que tú seas trayéndonos, Señor, la convicción que necesitamos, que tú seas enderezando nuestro camino. Te pedimos en el precioso nombre de Jesús, Señor, que yo te pido que yo todo lo que vaya a hablar hoy sea guiado y dirigido por ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces el tema que Dios me permitió traer para hoy lo he titulado ¿Cuál es el impacto de los medios de comunicación en tu familia? Y el pasaje central está en Primera de Corintios 6:12 y dice así en la traducción de la Reina Valera del 60. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en la traducción de Dios habla hoy dice, yo soy libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Entonces, pues buscando pues el tema, pues que de pronto fuera más adecuado para traer a este grupo, a este tiempo de altar familiar, el Señor me trajo a recordación que hace algunos años conocí a una persona que definía la televisión como el estar alejado de la presencia de Dios, indicando que tele significa estar lejos y Sion significa la presencia de Dios. Pues la verdad, pues esto pues me llamó la atención, pero la verdad nunca me había detenido pues a revisar este tema hasta ahora. Entonces busqué el significado y encontré que Sion en el hebreo tiene el significado de tierra prometida. Sion puede simbolizar el anhelo de los pueblos por una tierra segura y en un sentido más espiritual puede referirse al hogar espiritual, al cielo o a la paz de espíritu en la vida de una persona. La palabra televisión es una conjugación de la palabra tele, que se refiere a algo que está lejos, y la palabra en latín visión, que significa vista. Entonces, si nosotros acomodáramos un poquito el concepto, pues podríamos pensar que sí, que realmente, digamos, la televisión de pronto si no sabemos utilizarla, sí nos puede alejar un poquito de la presencia del Señor, y pues eso es lo que quiero que revisemos, digamos, en este corto tiempo. Los medios de comunicación como la radio, la televisión, los diarios, las revistas, el cine y el internet son instrumentos cuyas funciones principales son informar, educar, animar y distraer, y han adquirido un valor fundamental para la sociedad actual. A estos medios se les atribuye la formación de culturas de masa, la generación de nuevas tendencias sociales, de actitudes políticas, la formación de valores y normas de consumo, entre muchísimas otras cosas que pudiéramos enumerar acá. En este sentido, y poniendo este tema en el contexto, tenemos claro que la familia es la célula de la sociedad y que hay una interrelación continua entre la familia y la sociedad y viceversa, y que aún las familias cristianas están enraizadas en una sociedad y una cultura determinada, y que los medios de comunicación han impactado en gran manera a la familia y pues por ende la sociedad. También tenemos claro que los medios de comunicación pueden ser como un arma de doble filo. Por un lado pueden tener grandes virtudes, como por ejemplo cuando se utilizan para la evangelización, pero a su vez tienen grandes peligros, como la desinformación, la manipulación informática, la inserción de conductas nocivas para la familia y la sociedad. Y pues obviamente la lista es bastante extensa. Como hemos mencionado en otras oportunidades, el propósito de Dios para la familia es la unidad, el respeto, el compañerismo, la ayuda mutua, que los hijos sean instruidos bajo los parámetros bíblicos, la sujeción, el respeto por los valores, el amor a Dios sobre todas las cosas, el amor al prójimo. Bueno, o sea, Dios tiene un propósito muy amplio para la familia. Todo el propósito de Dios para la familia se ha venido menoscabando porque reemplazamos la comunión con Dios perdiendo el control sobre estos agentes externos, que en sí solo no son malos, sino el uso y contenido que visualizamos o escuchamos.
Hoy en día vemos cómo estos medios de comunicación buscan en un afán desesperado, pero sigiloso, desplazar los valores que Dios ha inculcado. Para ello, el Señor nos exhorta cuando nos dice en 1 de Pedro 5:8, versión Reina Valera del 60, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en 2 de Corintios 11:14 dice, y no os maraville, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En estos tiempos, casi todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación se presenta como algo provechoso, deseable, agradable a los ojos y a la carne. De hecho, nos hace desear cosas o que no necesitamos o cosas que no nos aprovechan en nada. Para ello, la palabra nos menciona en 1 de Corintios 6:12 el pasaje central. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vemos que el ideal que venden los medios de comunicación a la familia es completamente falso. Miremoslo por donde lo miremos. Por un lado, nos muestran un tipo de familia que no tiene nada que ver con el propósito de Dios. Por otro lado, nos muestran unas familias que son perfectas, alejándose eso completamente de la realidad, porque familias perfectas no hay. No, ni en las familias no se presentan circunstancias, no. Y por último, y pues lo que es, digamos, más aberrante y es más grave, es el hecho de que inculcan la inmoralidad a todos los niveles y que quieren cambiar todos los valores de la familia. Entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso. La palabra de Dios nos indica que Él nos dotó la capacidad de decidir sobre una cosa y otra, tal como lo señala Deuteronomio 30:19. Dice, hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Es decir, podemos tomar decisiones autónomas. Asimismo, también nos dio discernimiento para pesar lo bueno y lo malo ante sus ojos. Dice Levítico 10:10, para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, entre lo inmundo y lo limpio, perdón. Por lo tanto, la palabra discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien y el mal a través de las Sagradas Escrituras. En este punto quiero realizar, digamos, como una observación, pues algo que, digamos, es como muy evidente, pero hay veces se nos pasa, porque pues una cosa, digamos, es como el mundo vive y otra cosa es como nosotros deberíamos vivir. Entonces sabemos que pues obviamente nosotros predicamos y profesamos que tenemos pues un amor reverente al Señor, que cumplimos, que seguimos sus ordenanzas, sus instrucciones, sus mandatos. Y pues obviamente la gente del mundo pues obviamente no tiene temor de Dios ni quiere seguir, digamos, su instrucción. Pero digamos cuando estamos hablando del pueblo de Dios pues es otra cosa muy distinta. Entonces que el mundo viva como quiera pues es muy triste, pero pues no es una realidad que pues nosotros vamos a tocar en esta charla ni la vamos a abordar. El problema que de verdad quisiéramos abordar en este momento es realmente cuáles son esas actitudes que está teniendo el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la familia de Dios, padres, hijos, todos aquellos que integran la familia y cómo, digamos, están siendo influenciados digamos, por los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué? Porque es muy triste, realmente es muy triste porque la iglesia hoy vive como si fuéramos del mundo. O sea, realmente mucha gente no puede diferenciar quién es un cristiano y quién no, aunque debería ser así. Nosotros deberíamos ser diferentes del mundo, porque el Señor dice que nosotros no nos ha sacado del mundo, pero que sí nosotros somos ese pueblo escogido y que nosotros, digamos, tenemos ese algo que el Señor nos ha dado y nosotros tenemos que diferenciarnos del mundo en muchas cosas, en nuestra conducta, en los frutos, en nuestro comportamiento, en cómo hablamos, en cómo vestimos, en cómo aprovechamos el tiempo, en cada cosa que nosotros desarrollemos dentro de nuestra vida. Nosotros tenemos que, digamos, mostrar esa imagen de Jesús y digamos, hacer lo que para el Señor, digamos, es agradable.
Y entonces esto me llevaba, digamos, a este pasaje, dice Efesios 4, 14, 16, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y digamos, este versículo es muy importante, pues así como todos los de la Biblia, por supuesto, pero sí, porque nos está diciendo que muchas veces nos dejamos engañar y confundir del enemigo. Y hablábamos hace un minutico que el Señor nos dio la capacidad de discernir entre una cosa y entre otra. Nos dio la capacidad de tomar decisiones. Entonces, la palabra dice que mientras nosotros tengamos vida hay oportunidades para enmendar nuestros errores, hay oportunidades para recapitular si de pronto hay algo que nosotros no estamos haciendo de la manera más adecuada, todavía hay tiempo mientras nosotros tengamos vida. Pero entonces el Señor dice, no se dejen engañar por cualquier viento de doctrina, no se dejen engañar por la corriente del mundo, que dice que el mundo utiliza una cantidad de artimañas, una cantidad de cosas para engañarnos, pero el pueblo de Dios debe ser más astuto y más sagaz que eso, porque recordemos que nosotros tenemos, de nuestra parte, nosotros tenemos algo que es precioso y maravilloso, que es el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, pues dice la palabra que nosotros no seremos ni engañados ni seremos confundidos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando realmente nosotros estamos dejando que todas esas cosas del mundo entren y nos contaminen, que todas esas cosas del mundo roben el tiempo que es del Señor, roben, digamos, la comunión con Dios, nos distraigan del propósito de Dios? Entonces debemos tener mucho cuidado y debemos revisar, digamos, todas las cosas que suceden en nuestro entorno, y hoy pues estamos hablando precisamente de los medios de comunicación y cómo afectan, digamos, de una manera muy importante a la familia y a la sociedad. Hoy vemos que nosotros permitimos, y vemos también como otros permiten, que nuestros hijos sean guiados por lo que ven y escuchan a través de los medios de comunicación. Pero el Señor nos ha dado un consejo, y el consejo está en Proverbios 22:6, y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En este mismo sentido, Deuteronomio 6 nos dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temáis a Jehová Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dice aquí, versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren que este pasaje, el que leímos de Proverbios y el que leímos de Deuteronomio, nos está hablando que realmente la instrucción que nosotros debemos dar a nuestros hijos debe partir de la palabra del Señor. Muchas veces sabemos que estamos en un mundo ahorita muy ajetreado, que tanto papá y mamá tienen que salir a trabajar, y muchas veces no tenemos tiempo para dedicarle a nuestros hijos, muchas veces estamos cansados, muchas veces ocurren una cantidad de circunstancias y dejamos que de pronto esos medios de comunicación sean los que ocupen la vida de nuestros hijos. Pero el Señor nos está diciendo que nosotros debemos tener esos tiempos, porque es nuestro deber y nuestra obligación, así como en un mensaje muy bonito que nos dio Santiago hace un tiempo,
de que es nuestro deber enseñar a nuestros hijos y guiarlos por ese camino y no permitir que, digamos, sea otras personas, sean, digamos, como en este caso los medios de comunicación, los que estén marcando los parámetros para que nuestros hijos vivan, sino que debemos ser nosotros a través de la santa palabra del Señor, porque ella es la que trae la mejor instrucción y la que trae el mejor consejo, porque pues lo que Dios dice en su palabra siempre es para nuestro provecho, siempre es para nuestra bendición. Hoy vemos que en muchas familias cada integrante tiene pues televisión en su cuarto, tabletas, acceso limitado a internet, y en sí estas herramientas no son malas, no quiero decir eso. Lo malo es el uso que nosotros le damos. Lo malo es la falta de control que tenemos sobre todos esos accesos informáticos a nuestros hijos, el contenido que están viendo, la cantidad de tiempo, bueno, todas esas cosas. No solo en la familia, sino en términos generales, hemos perdido la proximidad incluso con el otro. Ahora es más fácil mandar un texto, un audio, que llamar a alguien. Y ahorita es mejor tener, como quien dice, amistades incluso por internet que presencialmente. Y obviamente pues ahorita estamos en una época, digamos, de pandemia, donde estamos en un aislamiento, donde debemos estar pues cada uno en su casa, en su familia y listo. Pero vemos que estas actitudes se han venido posicionando gradualmente en la cotidianidad. De hecho, para los jóvenes, pues digamos, los métodos que nosotros utilizamos para comunicarnos, para conocer gente, para hacer amistades, para tener un noviazgo, ya digamos son obsoletos. Ellos ya digamos, todo es a través de los medios informáticos. Y vuelvo y reitero, no es que sean malos, sino que es cómo los utilizamos. Entonces, y esto digamos también es grave porque el Señor también nos creó en comunidad y nosotros necesitamos unos de otros. Necesitamos la ayuda, necesitamos el soporte, necesitamos el consuelo, y realmente como hay tantos peligros hoy en el internet, o sea, no digo que tú no puedas conocer a una persona buena por internet, pues por supuesto que sí, pero hay muchísimos más peligros que cuando tú conoces a una persona, que sabes quién es su familia, que sabes dónde vive, que sabes dónde trabaja, que sabes cuáles son sus amigos, o sea, y que digamos tú estás recibiendo la fuente de la información de primera mano y no simplemente por lo que te está diciendo otra persona, que muchas veces nos hemos dado cuenta que lo que dicen y lo que publican no tiene nada que ver con la realidad. Debido a los altos contenidos de violencia, vulgaridad y en general los antivalores ante los cuales estamos expuestos, vemos el incremento de la rebeldía, de la apatía, de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, a un incremento importante en la tasa de depresión y suicidio. Y lo triste, pues, y lo que debería llamarnos la atención es que esto no es ajeno a la iglesia, esto no es ajeno a la familia cristiana, esto no es ajeno ni a los hijos ni a los padres, no. Y vemos que hoy muchos jóvenes están en rebeldía con sus padres. Es ahora incluso difícil controlarles el tiempo que están pegados a los aparatos, a los videojuegos, quieren estar todo el tiempo en las redes, chateando y todo eso. Pero el Señor pues nos ha llamado también a tener autodominio, nos ha llamado a tener dominio propio, a tener control, a tener, digamos, ese discernimiento. Pero aún incluso los que somos pues mayores, más viejos, pues que de pronto tenemos más experiencia, que de pronto pues llevamos un caminar más grande con el Señor, aún se nos dificulta. ¿Qué pasa entonces con los que son más jóvenes? ¿Qué pasa con los que son niños? Que el Señor nos dé siempre ese discernimiento y entendimiento para saber que hay muchas cosas que quieren interferir con la presencia del Señor, pero que el Señor sí nos ha dado las herramientas. Él nos ha dejado las herramientas, nos ha dado la instrucción en su palabra, digamos, para digamos, poder combatir estos peligros que están ahí, digamos, de una manera, como decíamos anteriormente, como muy sigilosa, que están ahí como que se van introduciendo poco a poco en la normalidad, todo poco a poco. Si ustedes ven, ahora muchas cosas que el Señor dice que obviamente no están bien, hoy para la humanidad esto es completamente normal.
y los que pensamos contrario somos los anormales. Entonces, imagínense. El Señor nos exhorta en Isaías 5:20 y dice: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y me gusta esta expresión que el Señor utiliza en Isaías porque dice: ay, es como una exhortación, como un llamado de atención, como ojo, ojo. Y entonces el Señor vuelve y nos dice, vuelve y nos reitera, vuelve a traer a nuestra recordación, a nuestra memoria, de que nosotros debemos estar muy pendientes, debemos estar muy sigilosos con todo eso que vemos, con todo eso que escuchamos, porque ustedes saben que estos medios de comunicación dejan una cantidad de cosas grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y incluso la palabra dice que todo llega por el oído, se va a la mente, se va al corazón, y que luego, digamos, nosotros, digamos, reproducimos esas mismas cosas. Entonces, la palabra de Dios nos indica en Juan 10:10, Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A diferencia de un ladrón, el Señor Jesús no viene por razones egoístas. Viene a dar, no a recibir. Viene para que las personas puedan tener vida en Él y que esa vida sea significativa, con propósito, que sea alegre, que sea eterna, porque el Señor, digamos, nos trajo a esta tierra y obviamente, pues claro, nosotros tenemos trabajos y tenemos aflicciones, porque después de la caída de Adán y Eva, cuando pecaron en el huerto del Edén, obviamente pues hubo una cosa tremenda. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos vidas bendecidas, pero nosotros no vamos a tener la bendición si estamos fuera de la presencia de Dios, si estamos fuera de su cobertura. O sea, realmente nosotros solo podremos tener una vida plena en familia, como hijos, como esposas, como padres, en la unidad de Dios, en la presencia del Señor, siendo guiados por Dios, no guiados por lo que el mundo está diciendo a través de los medios de comunicación, no. Solamente guiados por la presencia del Señor. Recordemos que Él en su palabra ha sido tajante y nos ha dicho que nosotros no podremos dar ninguna clase de frutos si nosotros no permanecemos en Él. No es que vayamos a dar poquitos frutos, no es que vayamos a dar menos frutos, no, es que nosotros no daremos ninguna clase de frutos. O sea, podremos hacer obras humanas, pero frutos ninguna si nosotros no estamos en la presencia del Señor. Como empezamos esta charla y al comienzo comentamos cuáles eran las funciones de los medios de comunicación, que eran informar, educar, animar y distraer. Sin embargo, el enemigo se ha entrometido en los medios de comunicación para desinformar, inculcar antivalores, desanimar, confundir y, en términos generales, destruir a la familia y los valores, presentando su contenido como algo completamente inocente, inofensivo, pero poco a poco ha venido cambiando los valores. Hoy es difícil encontrar, por ejemplo, una película o una serie, por poner solo un ejemplo, donde ya no hayan parejas homosexuales, que crían hijos y, mejor dicho, viven divinamente, son una familia perfecta y todo eso, trastabillando los valores que el Señor nos ha dado, donde, por ejemplo, el concepto del matrimonio ahorita es completamente absurdo y obsoleto, en donde el aborto es lo más normal, y donde, pues, digamos, podríamos decir una cantidad de cosas, pero digamos, pues, para poner esos que son como, digamos, los más sobresalientes. El enemigo, en su afán incesante de destruir la obra y la creación de Dios, introduce una nueva normalidad, una nueva escala de valores. Ahora bien, si revisáramos con detenimiento el contenido de lo que hoy se vende, podemos fácilmente llegar a la conclusión de que casi nada de esto tiene que ver con el propósito de Dios para las vidas, de cómo Él desea que nosotros vivamos. Los que tienen discernimiento espiritual pueden ver ciertos contenidos y muy probablemente el Espíritu Santo ponga una alarma que indique que hay peligro y da la capacidad de tener ese filtro para determinar qué es aquello que es antibíblico. Pero entonces, bueno, no sé, yo me pregunto, ¿qué tal de aquellos que de pronto estamos tibios, de pronto aquellos que estamos fríos, de pronto aquellos que son más chicos, que son más jóvenes, que de pronto son más inocentes? ¿Podrán ellos tener la misma capacidad
de tener ese filtro que quizás nosotros tenemos, de saber cuándo el enemigo astutamente y sigilosamente mete ideas contrarias de la palabra del Señor, queriendo que nosotros las adoptemos como actitudes normales. La pregunta es para cada uno de nosotros. En Mateo 10:16 dice, el Señor Jesucristo nos exige ser no solo sencillos como palomas, sino también prudentes como serpientes. Es decir, debemos sopesar qué vemos, qué escuchamos, cuánto tiempo le dedicamos, si nos edifica o no. Lo mismo para nuestros hijos. Siempre hemos sabido que el niño aprende por el ejemplo y por lo que ve en su entorno. De ahí se desarrolla parte de su carácter y temperamento. Y hoy, debido a las circunstancias que pasamos, es más fácil que nosotros le digamos a un hijo que vea televisión, que escuche música, que haga cualquier cosa. Pero si nosotros no tenemos el cuidado necesario, podríamos estar exponiéndolos a una cantidad de cosas que podrían dañar su vida y, lo más importante, que podrían dañar la relación que tiene con Dios. Estudios demuestran que un niño que está más expuesto a la televisión tiene menor rendimiento académico. Asimismo, una persona que ve constantemente películas de violencia se ve influenciada por ello y termina repitiendo patrones y así sucesivamente. Lo mismo, digamos, lo podríamos aplicar en cada situación que rodea nuestra vida, nuestro entorno. Lo que vemos constantemente permea nuestro pensamiento. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente debe estar permeada por la palabra del Señor, no por agentes contaminantes. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. El Señor nos insta a que ocupemos nuestros pensamientos en aquello que a nosotros nos edifica. De hecho, aún en los teléfonos celulares nos mantienen en completo control. No podemos salir de casa sin él. Si se nos queda, eso es una tragedia. Yo pienso que más de uno se identifica. En algunas situaciones también es muy difícil controlar el celular en la vida de nuestros hijos. Incluso hay veces nosotros estamos completamente absortos, pegados del celular. En Efesios 5:15-16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dios nos ha liberado de todo aquello que nos esclaviza, pero el enemigo quiere nuevamente que seamos esclavos de todo aquello que nos aleja de la presencia del Señor. Y mire lo que dice ese pasaje que acabamos de leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y no es que no podamos, digamos, tener tiempos de ocio, de ver televisión, películas, de escuchar música, no. Pero nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, sí debemos sopesar qué es lo que vemos y qué es lo que escuchamos. Muchas veces cuando estamos en desánimo, en desaliento, acudimos a prender la televisión, a escuchar música, a ver una serie, una película, buscando con ello como un medio de escape, en vez de buscar la presencia de Dios. Cuando nosotros utilizamos esto, la televisión, las películas, este primer método de escape, lo más probable es que esa circunstancia no cambie, ni nuestro desánimo desaparezca, ni nuestra pereza desaparezca. Antes, por el contrario, puede que ese desánimo antes se incremente. Pero cuando nosotros acudimos a la presencia del Señor, ¿el Señor qué dice? El Señor nos alienta, el Señor nos da nuevas fuerzas, el Señor nos trae esperanza, nos trae aliento. Entonces, qué bonito que cuando nosotros estemos, digamos, en esas circunstancias, nosotros podamos acudir a Dios. Podamos acudir a Dios porque cuando nosotros estamos en esos momentos de dificultad, que estamos así como digo yo, de capa caída, nosotros debemos acudir al Padre y no acudir a otra cosa que no sea Él. Nosotros debemos acudir a nuestro Señor Jesucristo, que es el Consolador,
que es el ayudador, que es el que intercede por nosotros, para que nos ayude, porque puede que incluso la circunstancia por la que nosotros estemos pasando no cambie inmediatamente o no tenga solución, pero el Señor sí traerá paz, traerá gozo, traerá consuelo, traerá aliento. Pero cuando nosotros en medio de esta circunstancia, nosotros nos enfocamos en estas cosas que no nos edifican, pues realmente nuestro estado viene a ser mucho peor porque continuamos de pronto en depresión, en tristeza, en soledad, porque muchas películas, muchas series, muchas novelas, muchas cosas, en vez de, digamos, traernos aliento de vida, lo que hacen es quitarnos aliento de vida. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos? De padres que oran constantemente, que buscan la dirección del Señor o que están englobados y ocupan gran parte del tiempo de descanso en aquello que no edifica. Jóvenes, ¿cuál es el ejemplo que dan a otros, a sus amigos, a sus compañeros de universidad, a sus compañeros de trabajo? ¿Están dedicados más tiempos al chat, al videojuego, que estudiando, que siendo diligentes, que siendo responsables, que buscando la presencia del Señor? El llamado de atención es para todos nosotros. Volvemos y recordamos que la familia es la principal responsable para educar a los hijos. Esta educación debe incluir todas las verdades bíblicas, como la que Dios en su Hijo nos mostró el gran amor al ser humano, o sea, cómo vino acá y se entregó por nosotros. Para ello quizás debemos preguntarnos, y es cuando vuelvo al título de esta charla, ¿cuál es el impacto de los medios de comunicación en tu familia? Y preguntarte si esos medios de comunicación han permeado a tu familia y la han dañado, y si quizás tú debas tomar correctivos urgentes. O si por el contrario tú puedes estar tranquilo diciendo no, tengo todo bajo control, controlo lo que ven mis hijos, controlo lo que yo veo, tengo digamos discernimiento y todo eso. Entonces la reflexión es para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con todo eso? El libro de Eclesiastés 3 nos dice que hay un tiempo para todo y lo podríamos traer como referencia a estas reflexiones, porque no está mal descansar, por supuesto que no, de hecho es necesario e indispensable. Tampoco está mal ver televisión, series, películas. Lo importante es que responsablemente puedas sopesar lo que ves, el tiempo que le dedicas, saber si esto ha desplazado a Dios, si ello ha traído efectos nocivos en ti y en los que te rodean. Dios desea que andes en libertad, en la libertad que Él te dio por medio de su Hijo Jesús, viviendo una vida plena en Él. Para finalizar, nuevamente quiero recordar el pasaje clave. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Para ello podemos hacer un uso adecuado de los medios de comunicación, en donde nosotros seamos los que estamos en control y no los medios de comunicación sean los que nos controlen.